En todos los 71 campeonatos de la Fórmula 1 ya finalizados, existieron campeones que lograron alcanzar la gloria, habiendo comenzado en la máxima categoría hace unas cuantas temporadas atrás, mientras que otros han tardado más en tener la oportunidad de pelear por la corona mundial, como Max Verstappen, que recientemente consiguió su primer mundial al derrotar a Lewis Hamilton en un mano a mano bastante emocionante. En este primer video del año, quise hablar de la trayectoria de los 10 pilotos que más tardaron en ganar su primer campeonato en la Fórmula 1, mencionando lo más destacable de sus temporadas ya sea positivo o negativo, hasta que finalmente consiguieron el mundial, pero eso sí, no hablaré de lo que hicieron después de ganar su primer mundial, por más destacable y relevante que sea, ya que el video se trata de los que más tardaron en lograr su primera corona. Y bien, ya con todo esto dicho, podemos empezar. Jochen Rindt. El piloto austríaco de origen alemán, comenzó su carrera en la Fórmula 1 en el año 1964, aunque sí, solamente participó en la carrera de Austria, aún así el hecho de haber competido en aquella fecha cuenta. Después de ese comienzo, Jochen fichó por la escudería Cooper para 1965, hasta 1968. Durante ese lapso de tiempo, Jochen Rindt obtuvo grandes resultados, consiguiendo sus primeros podios en la máxima categoría, pero también teniendo muchos abandonos como en la temporada 1968, pero pese a eso, los buenos resultados de su etapa en Cooper, le abrieron las puertas a uno de los equipos más dominantes de esa época, el equipo Lotus, el mismo con el que Graham Hill había logrado su segundo título en el 68. Ya en el equipo Lotus, Rindt siguió cosechando buenos resultados, hasta lograr su primera victoria en la penúltima carrera en Estados Unidos. Después en la temporada 1970, el austríaco tuvo su primera oportunidad de pelear por el campeonato, ganando la importantísima carrera de Mónaco en la última vuelta, y logrando otras 4 victorias consecutivas. Sin embargo, pese al gran desempeño de ese año, durante las prácticas del Gran Premio de Italia, el piloto sufrió un grave choque, en la que varias piezas del carro impactaron contra su pecho y su abdomen, tal fue lo fuerte del impacto, que lamentablemente se confirmó momentos después del accidente, la trágica muerte de Jochen Rindt. Con el hasta ese momento indiscutible líder de la clasificación fuera de combate, el piloto belga, Jackie Hicks, tenía una pequeña esperanza de lograr el mundial, faltando solo 4 carreras para terminar el año. Para ello, Jackie tenía que ganar todas las carreras restantes, para así recortar la gran ventaja lograda por Rindt. Sin embargo, en la penúltima carrera en Estados Unidos, el piloto de Ferrari solo pudo ser cuarto, por lo que ese día Jackie Hicks había perdido las esperanzas de llevarse el título, por lo que de esta manera, Jochen Rindt se proclamó campeón de la temporada 1970, también coronándose como el único piloto de la historia que ganó un mundial después de morir. En total, Jochen se tardó 6 años, 1 mes, 1 semana y 5 días en lograr el campeonato desde su primera carrera. Postdata, esto que diré lo hizo fuera de la Fórmula 1, pero en el 65 Rindt consiguió la victoria en las 24 horas de Le Mans, a bordo de un Ferrari. Mike Harton. El primer británico en ganar un campeonato en la Fórmula 1, debutó en el equipo Cooper en el Gran Premio de Bélgica el día 22 de junio del año 1952. Al haber realizado un buen comienzo en su trayectoria, logrando incluso un podio, fue lo que le dio la oportunidad de conducir para el equipo Ferrari al año siguiente. Durante los siguientes años, Harton demostró un buen rendimiento en la escudería italiana, logrando 7 podios y 2 victorias, y en el 55 participando en las 24 horas de Le Mans, consiguiendo una victoria bastante polémica en la carrera, y digo polémica debido a que Mike se vio involucrado en el famoso accidente que terminó con la vida de casi 100 espectadores ese día, pero que al final, se concluyó que él no era responsable del accidente. Ya después de ahí en 1956, Harton decidió mudarse de equipo, esta vez a BRM, pero esa decisión terminó arrepintiéndose, de hecho solo pudo destacar en una carrera en la que consiguió un podio, por lo que el inglés regresó a Ferrari en el 57, en donde logró un par de podios pero ninguna victoria. En la temporada 1958, ya nuevamente al volante de un Ferrari, Harton realizó una gran temporada, o sea, no tan buena en las primeras rondas, porque consiguió un podio en las primeras 4 carreras, pero desde la 5ª carrera, consiguió nada menos que 5 segundos puestos, solo un abandono, y una victoria en la carrera de Francia.
Todos estos resultados hicieron que Mike ganara el Mundial del 58, por tan solo un punto de ventaja ante su compatriota Stirling Moss, y eso que este último había beneficiado a Mike, debido a que en el Gran Premio de Portugal, Moss había pedido que le anularan una descalificación a Mike por haber arrancado su carro cuesta abajo en una dirección opuesta, de no ser por eso seguro Stirling ganaba ese campeonato. En fin, en total Mike se tardó 6 años, 3 meses, 3 semanas y 6 días en ganar el Mundial desde su primera carrera, ganando el Mundial en un año en el que solo consiguió una victoria en Francia, sí, muy parecido a cuando Keke Rosberg ganó el Mundial del 82, ganando solo una carrera. Kimi Raikkonen, uno de los competidores más amados de estas últimas décadas, inició su carrera en Fórmula 1 en la temporada 2001, sin haber pasado por categorías como la Fórmula 3, pero aún así, las victorias que logró en la Fórmula Ford y la Fórmula Renault, convencieron a Peter Sauber para ficharlo como piloto oficial en la ya mencionada temporada, y Kimi no lo defraudó, consiguiendo terminar sexto en su primera carrera en Australia logrando un punto muy valioso, y también otras buenas actuaciones como la quinta posición en Gran Bretaña, y sus dos mejores resultados que fueron 2 cuartas posiciones en Austria y Canadá, lo que hizo que el equipo McLaren les interesara fichar a Raikkonen, debido a que Mika Häkkinen ya se iba a retirar ese mismo año. A partir del 2002, Kimi pilotaría en McLaren, y comenzaría su travesía de 5 temporadas con los de Woking, en un 2002 que consiguió su primer podio en su primera carrera en el equipo pero también abandonando bastantes ocasiones, y lo más destacado de ese año, fue el Gran Premio de Francia, donde el finlandés rodaba de primero, pero a 5 vueltas del final, una salida de pista, hizo que Kimi perdiera la carrera ante Michael Schumacher. Ya después en el 2003, Raikkonen hizo uno de sus mejores años, empezando con varios podios, en Australia siendo tercero, y en la segunda carrera en Malasia con su primera victoria, pero pese a todo lo bueno de esa temporada, el finlandés se quedó a tan solo 2 puntos de Schumacher. Y bueno, ¿qué podemos decir ante eso? Muy simple, algunos inconvenientes que le fastidiaron un poco el año, como en la recordada carrera de Brasil, en la que rodaba primero, pero en el camino de la segunda victoria de Kimi, se interpuso un sorprendente Giancarlo Fisichella, quien le arrebató la victoria tras una bandera roja, en la que el italiano sufriría una falla mecánica, pero que la dichosa bandera le salvaría de quedar fuera de combate, puesto a que la carrera no siguió, y otra cosa que fastidió la temporada de Kimi, fueron algunos abandonos como la salida de la carrera de España, y su rotura de motor en Nürburgring. Joder, si en esas 2 ocasiones en lugar de abandonar, hubiese logrado terminar mínimo sexto, hubiese sido otro piloto en ganar el Mundial con solo una victoria en el año pero ya es tarde. Luego de rozar el Mundial en 2003, y de una temporada 2004 en la que McLaren tuvo un año decepcionante, en donde Kimi logró lo poco rescatable con unos pocos podios, y su segunda victoria en Bélgica, llegó la temporada 2005, donde el hombre de hielo volvió a luchar por el Mundial, esta vez ante el piloto español, Fernando Alonso, en un año en el que el McLaren era el carro más veloz, pero que presentaba problemas técnicos en algunas veces, mientras que el Renault de Alonso era el segundo carro más veloz, pero sin duda era un carro bastante fiable, que no presentaba esa clase de problemas casi nunca, lo cual fue algo que perjudicó al finlandés en 3 ocasiones, las roturas de motor en San Marino y Alemania, y la famosa rotura de suspensión en la última vuelta mientras lideraba la carrera, y si bien Kimi logró varias victorias, no fueron suficientes para derrotar a un Alonso que se llevó el Mundial con 2 carreras de antelación. Y pues lo más memorable de aquel año para Kimi, fue sin duda la gran carrera de Suzuka, donde en la última vuelta le hizo un espectacular adelantamiento a Fisichella en la última vuelta, después de comenzar la carrera en 17ª posición. Posteriormente la temporada 2006 sería decepcionante por el bajo rendimiento de McLaren, consiguió varios podios en el año pero no pudo ganar ninguna carrera y mucho menos pelear por el campeonato, lo que hizo que Kimi abandonara McLaren para irse a Ferrari para 2007, aprovechando la retirada de Schumacher. Ya en la temporada 2007 Raikkonen empezó la temporada con una victoria en su primera carrera en Ferrari y con 2 podios en Malasia y Bahrein, pero a partir del Gran Premio de España se empezó a descolgar de la lucha, abandonando la carrera de España por un fallo eléctrico, y una decepcionante carrera de Mónaco en el que solo pudo terminar octavo, aunque es algo entendible tomando en cuenta que salía 16º, y Mónaco es un circuito muy complicado para adelantar, y después de unas carreras no tan espectaculares en Canadá y Estados Unidos,
Unidos, Kimi volvería a engancharse a la lucha por el mundial, ganando 2 carreras seguidas en Francia y Gran Bretaña, y sin contar el abandono en Europa por un problema en la caja de cambios, el finlandés comenzó a obtener grandes resultados, no se bajó del podio en una sola carrera, aprovechando los errores de los pilotos de McLaren, para así recortarles más puntos, hasta llegar a la última carrera de Brasil, con 3 puntos de desventaja con Alonso, y 7 debajo de Lewis Hamilton. Pero recordemos que siempre, todo es posible en esta vida, y esta carrera fue un claro ejemplo de esto, con un Hamilton que cometió 2 errores garrafales en la carrera, que hicieron que al final solo pudiese ser séptimo, y con unos Raikkonen y Massa que batieron a un Alonso que solo pudo terminar tercero, lo que provocó que Kimi se llevara el mundial por tan solo un punto de ventaja ante los 2 pilotos de McLaren, siendo sin lugar a dudas uno de los finales más apretados y emocionantes de la Fórmula 1, y también es por el momento la última vez en la que un piloto de Ferrari ganó un campeonato para la escudería italiana. Pero bueno, en total, Kimi tardó 6 años, 7 meses, 2 semanas y 3 días en ganar ese emocionante mundial desde su debut. Max Verstappen. Bueno, mientras realizaba este video, ya recientemente, el usuario Spectrox hizo un video relatando toda su carrera desde sus comienzos en el karting en el 2001, sus grandes actuaciones hasta llegar a la Fórmula 3 en 2014, y ser subcampeón por detrás de Esteban Ocon, y su salto a la Fórmula 1 en el 2015 como piloto de Toro Rosso, pero aún así diré las cosas destacables de su trayectoria, y lo más importante, cuánto tardó para ganar el mundial. Inicialmente el 15 de marzo de 2015, Max Verstappen se convirtió en el piloto más joven en competir, y 2 semanas más tarde se convirtió en el piloto más joven en puntuar con tan solo 17 años de edad, un récord que actualmente ya no se podrá tumbar, porque la FIA ya ha puesto una regla en contra de obtener la superlicencia siendo menor de edad. En fin, durante su carrera en la Fórmula 1 el piloto neerlandés de origen belga tuvo bastantes incidentes por su carácter impaciente, que si bien logró varias victorias desde su ascenso a Red Bull en mayo de 2016, también sufrió varios incidentes en pista durante sus primeros años, como sus incidentes contra Sebastian Vettel en Bélgica o México 2016, o sus errores en las primeras carreras del 2018, sin embargo Max dejó de cometer esos errores desde el dichoso año, siendo mucho más regular, aunque conservando su característico pilotaje agresivo, el cual le sirvió para las victorias del 2019. En el 2020, Max tuvo algo de mala suerte, abandonando 5 carreras, en una temporada donde se subió al podio en todas las carreras que terminó, con la única excepción siendo la carrera de Turquía en la que fue sexto, pero fuera de eso, Max ya empezó a mostrarse como una amenaza para el gran dominio de Mercedes, y el gran dominio de Lewis Hamilton, quien había ganado los 4 títulos anteriores, dando inicio a una gran rivalidad en la temporada 2021, temporada que empezó con un Hamilton que ganó 3 carreras y un segundo lugar, sin embargo su dominio se empezó a caer en la 5ª carrera de Mónaco, en la que el británico se quedó estancado detrás del Alfa Tauri de Pierre Gasly, mientras Verstappen se llevó la victoria, y el liderato del campeonato, de una forma muy parecida a la de Sebastian Vettel en Abu Dhabi 2010. Esta rivalidad entre Verstappen y Hamilton se mantuvo a lo largo de toda la temporada, teniendo sus momentos que ya dijo el usuario en su video hacia Max, hasta que al terminar la penúltima carrera en Arabia Saudita, los pilotos llegaron literalmente empatados a la última carrera de la temporada, similar a la temporada 1974, donde Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni llegaron igualados a la última carrera en Estados Unidos, repitiéndose esto 47 años después, en una carrera con uno de los mejores finales de la historia, donde Verstappen adelantó a Hamilton en la última vuelta, ganando su primer campeonato mundial, siendo el segundo piloto de Red Bull en lograr el mundial de pilotos, después de Vettel entre 2010 y 2013, y destruyendo así el gran dominio de Lewis Hamilton. En fin, en total Max Verstappen demoró 6 años, 8 meses, 3 semanas y 3 días en lograr la corona después de su primera carrera. Postdata, espero que este piloto siga demostrando lo que es capaz de hacer en las siguientes temporadas, en serio, la temporada que nos dio este año ha sido simplemente sorprendente. Jody Scheckter. El piloto sudafricano llegó a la Fórmula 1 a finales del año 1972, en la última carrera de la temporada en los Estados Unidos, al mando de uno de los equipos más legendarios como lo es McLaren, aunque todavía no ganaban ningún campeonato para ese entonces.
mientras que en el 73, Jody compitió en la Fórmula 5000, ganando el campeonato de dicha categoría, mientras que en Fórmula 1, Jody compitió en solo 5 carreras, en las cuales causó algunos incidentes por su agresivo pilotaje, incluso uno de ellos siendo un accidente de nada menos que 12 carros, lo que causó que a Scheckter le prohibiesen correr durante 3 carreras. Ya después de su pequeña aventura en McLaren, Jody fichó por el equipo Tyrrell en el 74, en donde el sudafricano mejoró su estilo de pilotaje, pasando de un estilo muy agresivo pero cometiendo errores en las carreras, a un estilo agresivo pero que logró muy buenos resultados como para pelear por la corona mundial, logrando su primera victoria en el Gran Premio de Suecia, pero que en las últimas carreras sus opciones de llevarse el título se fueron degradando, retirándose en 3 de las últimas 4 carreras del año, pero que al menos fue un año en donde Jody ya se mostraba como alguien capaz de pelear por un campeonato. La temporada del 75 no tuvo opciones de pelear por el mundial, quedando fuera de los puntos en muchísimas pruebas, pero en la temporada 76, al volante de un carro de 6 ruedas, Scheckter tenía una segunda oportunidad de pelear el campeonato, y más aún con el grave accidente de Niki Lauda, y eso significaba que si Lauda no volvía, Jody sería el nuevo líder del mundial, aunque para ese momento, el piloto de Ferrari le había sacado una ventaja de casi 3 carreras. Sin embargo, la realidad ya todos sabemos lo que pasó, que Lauda volvió unas carreras después, y que James Hunt y Niki Lauda fueron los que pelearon hasta la última carrera por el mundial, con Scheckter terminando tercero, a mucha distancia de los otros dos. Tras no haber logrado el campeonato en ninguna de las 3 oportunidades, Scheckter ya había decidido abandonar el equipo Tyrrell, fichando por el arriesgado proyecto del equipo denominado como Wolf. Ya en el año 1977, al inicio de la temporada en Buenos Aires, Argentina, al principio parecía que el comienzo iba a ser un desastre, el carro sufría problemas técnicos, de enfriamiento, que solo permitieron al piloto terminar 10º en la clasificación, pero ¿quién iba a decir que en la carrera, el carro iba a funcionar bastante bien, y Jody sabría aprovechar los arreglos de su vehículo para lograr una gran primera posición en su primera carrera en el equipo? Sin duda sorprendente. Tras esa épica carrera en Argentina, el equipo Wolf y Jody siguieron cosechando buenos resultados en las primeras carreras, incluso ganando el Gran Premio de Mónaco, pero sus esperanzas empezaron a irse evaporando después de esa victoria, abandonando 5 de las siguientes 6 carreras, cosa que hizo que Niki Lauda le sacara mucha ventaja en el mundial a Jody, provocando que este se tuviera que conformar con el subcampeonato. Por si no fuera mucho, la temporada 78 trajo demasiados problemas, tanto técnicos del equipo, como errores de pilotaje del propio piloto, como en el Gran Premio de Brasil, aunque por suerte hubo unas cuantas veces en las que logró subir al podio, pero viendo la situación en la que el equipo cayó en ese año, el piloto sudafricano decidió mudarse de equipo por tercera vez, fichando esta vez por el equipo Ferrari, el sitio donde Lauda les había dado sus 2 campeonatos en el 75 y 77, junto al joven canadiense, Gilles Villeneuve. En una temporada 1979, en la que los diferentes candidatos al título ganaban varias carreras, pero que a la vez eran bastante irregulares, al abandonar varias de las carreras del año, cosa contraria con Scheckter, quien sumó puntos constantemente durante la temporada, cosa que hizo que finalmente el piloto lograra la gloria, ganando su primer campeonato después de 3 intentos fallidos. En total, Jody se tardó 6 años, 11 meses, 3 semanas y 1 día en ganar el campeonato desde su primera carrera. Postdata, después de ese campeonato ganando en el 79, ningún piloto de Ferrari lograría otro mundial para ese equipo, hasta que Michael Schumacher rompería la larga sequía, en el año 2. Mika Häkkinen. Uno de los pilotos más reconocidos de la era de los 90 y principios de los 2000, debutó en la temporada 1991, conduciendo para Lotus, después de ganar la Fórmula Euroseries en el 88, y la Fórmula 3 británica en 1990. El joven finlandés de tan solo 22 años en el 91, comenzó su largo camino en el Gran Circo, donde lo más destacable en su primera temporada, fue una 5ª posición en su tercera carrera en el Gran Premio de San Marino, mientras que en el año 92, lograría entrar a los puntos más constantemente. Pero aparte de su buena segunda temporada, Mika también había tomado la decisión de emigrar a otro equipo, cosa entendible a mi parecer tomando en cuenta de que Lotus en esos años era un equipo de clase media, y no el equipo dominador de años anteriores como en el 78. En fin, durante ese lapso de tiempo, Häkkinen intentó fichar por equipos como el todopoderoso Williams, o el equipo Ligier, o McLaren, este último siendo el que terminaría optando para la temporada siguiente.
aunque Mika no sería piloto oficial de McLaren para 1993, sino que sería piloto de pruebas. Sin embargo, el retorno de Michael Andretti a la kart antes de que terminara la temporada, le dio a Mika su primera oportunidad de competir en las 3 últimas carreras de la temporada, como compañero de equipo del legendario Ayrton Senna, en donde Mika logró su primer podio en Fórmula 1 en la penúltima carrera en Japón, pero abandonando las otras 2 carreras. Después de esas 3 carreras de adaptación, Mika Häkkinen tuvo un par de años decentes, abandonando en muchísimas de las carreras que compitió, pero consiguiendo varios podios en las carreras que sí llegó a terminar. De todos los accidentes de sus primeros años en McLaren, el que más destacó fue el de la última fecha del 95 en Adelaida, donde uno de los cauchos de su carro sufrió un pinchazo, provocando que chocase frontalmente contra un muro, causándole fuertes daños físicos, por lo que las asistencias sanitarias tuvieron que practicarle una traqueotomía, salvándolo de una posible muerte. Y bueno, tras ese incidente, llegó la temporada 1996, la que fue una etapa de evolución en su carrera, ya que fue en ese año en el que demostró mucha más consistencia a comparación de años anteriores, sumando puntos mucho más seguido. Posteriormente en 1997, Häkkinen siguió con la costumbre de seguir cosechando unos podios, hasta que en la última carrera en Europa, en la última vuelta, el líder de la carrera Jacques Villeneuve, se dejó adelantar por los 2 McLaren, permitiéndole al finlandés ganar su primera victoria en la máxima categoría. Y así fue como llegó la temporada 1998, en donde McLaren mejoraría un montón su rendimiento, por lo que Häkkinen se enfrentó en la lucha por el mundial al mismísimo Michael Schumacher, piloto que protagonizaría varias polémicas en la temporada, como la de Gran Bretaña al cumplir una sanción de parada en boxes después de cruzar la línea de meta, o el famoso incidente en la lluviosa carrera de Bélgica, siendo una misión nada fácil para Mika, el intentar vencer a uno de los mejores competidores de la historia del automovilismo. Durante la temporada tanto el alemán como el finlandés ganarían varias victorias, y en la que ambos serían bastante consistentes en cuanto a regularidad, por lo que el campeonato se terminó decidiendo en la última carrera en Japón. En la Schumacher sufrirá un reventón que le dejaría el mundial en bandeja de plata a un Häkkinen que finalmente ganaría su primer campeonato, después varios años pilotando carros que no estaban a la altura de luchar por la corona mundial. En total Mika se tardó 7 años, 7 meses, 3 semanas y un día en ganar su primer campeonato desde su primera carrera en Fórmula 1. Jenson Button. Después de arrasar en el karting, y de ganar la Fórmula 3 en 1999, el británico se ganó su asiento en el equipo Williams para el año 2000, consiguiendo sus primeros puntos en el Gran Circo, aunque el equipo Williams no tenía la intención de que se quedara durante más años, debido a que ellos tenían pensado fichar al piloto de la kart, y ganador de las 500 millas de Indianápolis de ese año, el colombiano Juan Pablo Montoya, cosa que al final se cumplió, provocando que Jenson tuviese que emigrar a otro equipo, aterrizando en el humilde equipo denominado como Benetton, en donde Jenson tuvo una temporada donde no pudo conseguir resultados destacables, a excepción del Gran Premio de Alemania, carrera donde finalizó quinto, pero de ahí en fuera no pudo hacer mucho más. Ya el equipo Benetton había dejado atrás las gloriosas temporadas del 94 y 95 donde Schumacher les dio sus 2 campeonatos, tanto así, que finalmente fueron comprados por Renault. La temporada 2001 de Button claramente no fue la mejor, siendo año en el que incluso le habían ofrecido marcharse del equipo, pero en el 2002, ya como piloto de Renault, las cosas empezaron a mejorar. Jenson entró en los puntos en varias ocasiones, incluso en el Gran Premio de Malasia, estuvo muy cerca de lograr su primer podio, pero al final, terminó sufriendo una falla de suspensión, lo que hizo que Michael Schumacher le arrebatara el podio en la última vuelta. Pero pese a las mejoras de Button en Renault, el jefe del equipo, Flavio Briatore, decidiría fichar para 2003, al piloto de pruebas del equipo, el español Fernando Alonso, por lo que Button tuvo que volver a cambiarse de equipo, esta vez emigrando al equipo Bar. La temporada 2003 fue casi igual que la anterior, buenos resultados, pero todavía ningún podio, máximo cuartas posiciones como máximos méritos, pero después en la temporada 2004, finalmente Jenson rompería su dilema de los podios, firmando una temporada espectacular, en la que anotó 10 podios, llevando a Bar a la segunda plaza en el Mundial de Constructores, y llegando a la tercera plaza en el Mundial de Pilotos.
Sin embargo, la temporada 2005 sería bastante problemática, no logró sumar puntos en las primeras 9 carreras, y la única vez en la que sumó puntos, y hasta un podio en San Marino, junto a su compañero de equipo Takuma Sato, fueron descalificados de la carrera, al detectar un segundo tanque de gasolina escondido dentro del original, incluso hasta les prohibieron competir las siguientes 2 carreras. Bueno, hasta ahí bien con lo de la descalificación por haber descubierto un elemento ilegal en el carro, pero prohibirles competir durante 2 carreras. Vainación, se pasaron de frenada. Pero para su fortuna, la segunda mitad de la temporada sería mucho mejor. Después de incluso abandonar una carrera saliendo desde su segunda pole, no se quedó sin sumar puntos desde el Gran Premio de Francia hasta la última carrera en China, incluso anotando 2 podios, salvando un poco los muebles del equipo. Ya después en el 2006 los que motorizaban al equipo Bar, o sea Honda, compraron el 45% del equipo a finales del 2004, y el otro 55% a finales del 2005, por lo que el equipo fue rebautizado como Honda desde el 2006, en una temporada en la que el piloto británico conseguiría unos pocos podios, pero uno de ellos y el más recordado, fue la alocada carrera de Hungría, en la que saliendo 14º, hizo una carrera espectacular, adelantando varios pilotos, y aprovechando los abandonos de Raikkonen, y el de Alonso a 19 vueltas del final, para así conseguir su primera gran victoria. Pero después de esa buena temporada de Honda en 2006, el fracaso atacaría nuevamente a Jenson durante 2 años seguidos. Las temporadas 2007 y 2008 serían un total desastre. Button solo lograría 6 puntos en 3 carreras, y en 2008 logrando solo 3 puntos en la carrera de España, y por si no fuera suficiente, el 5 de diciembre de 2008, el equipo Honda anunció su retiro de la Fórmula 1 debido a crisis económica, lo que fácilmente podría dejar a Jenson sin asiento para 2009. Pero cuando todo parecía perdido, el anterior director del equipo Honda, Ross Brawn, compró todo el equipo, rebautizándolo como Brawn GP, en un año en el que usaron un componente que los demás equipos no tuvieron en las primeras carreras, el doble difusor, elemento que proporcionaba mayor carga aerodinámica, hizo que el Brawn fuera el mejor carro de las primeras 7 carreras, en un primer tramo en el que el inglés lograría 6 victorias y un tercer puesto en China, consiguiendo una gran ventaja sobre su compañero Barrichello. Pero a partir de la 8ª carrera en Gran Bretaña todo el dominio de Brawn se empezó a reducir de golpe, después de que otros equipos como Red Bull también incluyeran el doble difusor en su monoplaza, hizo que Jenson no pudiese ganar una sola carrera más. Sin embargo, el británico aún así entraría en los puntos de forma consistente, algo sumado a sus 6 victorias iniciales, hicieron que Jenson ganara el mundial en la penúltima carrera de Brasil, en una temporada que empezó muy controlada, pero que se puso cada vez más interesante cuando Brawn perdió su gran dominio. En fin, en total, Jenson se demoró 9 años, 7 meses y 6 días en ganar el campeonato mundial desde su primera. Mario Andretti. El famosísimo piloto estadounidense que ha competido en múltiples categorías automovilísticas, compitió su primer gran premio en los Estados Unidos en la temporada 1968, sorprendiendo a todos al lograr la pole en su primera clasificación, sí, muy parecido a lo que hizo Jacques Villeneuve en Australia 96, aunque Mario terminó abandonando la carrera por un problema en el embrague. A partir de 1969 hasta 1974 Andretti no compitió en tantas carreras que digamos, posiblemente por el hecho de estar compitiendo en diferentes categorías, logrando cosas como su victoria en las 500 millas de Indianápolis en el 69. Las 2 cosas más destacables que hizo Mario en esos años, fue cuando logró su primer podio en la carrera de España 70, y en el Gran Premio de Sudáfrica 71, en la que realizó su primera carrera en el legendario equipo Ferrari, comenzando de la mejor manera posible, ganando su primera carrera con los italianos, convirtiéndose en el primero de 4 pilotos en lograr tal hazaña. Posteriormente, en 1975, el estadounidense fichó por el equipo Lotus, en donde las temporadas 75 y 76, lo más destacable fue su segunda victoria en la última carrera del 76 en la legendaria carrera lluviosa de Fuji. Ya en la temporada 1977, fue cuando ya tenía un carro capaz de luchar por el mundial. Sin embargo, aunque fue el piloto que más carreras ganó en ese año, una de ellas su gran premio natal, no fue suficiente para derrotar a Niki Lauda, quien logró el mundial con 2 carreras de antelación. Sin embargo, al año siguiente, el equipo Lotus se posicionó como el indiscutible mejor carro de la temporada, por lo que Mario Andretti luchó por el campeonato contra su compañero de equipo, el sueco Ronnie Peterson. Esta lucha por el mundial
mundial se mantuvo durante toda la temporada, con los dos pilotos logrando sus respectivas victorias, pero esta lucha llegó a su repentino final en la antepenúltima carrera, en el Gran Premio de Italia. En la salida de la carrera, ocurrió un accidente múltiple de varios carros, en el que el vehículo de Ronnie terminó envuelto en llamas. Algunos pilotos intentaron sacarlo del carro, muy parecido a lo de Lauda en el 76, pero el número de fracturas que Ronnie tenía era inmenso, cosa que lamentablemente hizo que el piloto perdiera la vida, y como él era el único que tenía oportunidad de pelearle el mundial a Andretti, hizo que el estadounidense lograra su primer campeonato en la Fórmula 1, un mundial que terminó de forma muy trágica. En total, Mario se tardó 9 años, 11 meses y 6 días en ganar su primer campeonato desde su primera carrera. Nico Rosberg. El hijo alemán del campeón de 1982, luego de ganar campeonatos de karting, ganar la Fórmula BMW en el 2002, buenos resultados en la Fórmula 3 en 2003 y 2004, y ser el primer campeón de la historia de la GP2 en el 2005, comenzó su carrera en el equipo Williams en el 2006, pero además de eso, el equipo se vio obligado a usar motores Cosworth, debido a que el acuerdo que tenían con BMW desde 2000 a 2009, en el 2005 se canceló, debido a que la marca de motores alemana decidió comprar el equipo Sauber, lo que hizo que no motorizaran a Williams, haciendo que el Williams fuese uno de los carros más débiles de la temporada. Aún así, Rosberg hizo una muy buena primera carrera en Bahrein, haciendo adelantamientos a los pilotos de Red Bull, anotando la vuelta rápida, y terminando séptimo en la carrera, sumando 2 puntos, siendo muy meritorio para ser un debutante con ese carro, resultado que repitió en la carrera de Europa, siendo sus únicos 4 puntos del año, siendo sus mejores resultados en carrera, mientras que en clasificación, su mejor resultado fue una inesperada tercera posición en la segunda carrera de Malasia, para después en la carrera sufrir un problema mecánico que le impidió luchar por el podio. Tras el nefasto año de Williams con Cosworth, decidieron cambiarlo a motores Toyota, cosa que le permitió a Nico hacer un año 2007 mejor que el anterior. Ahora sí sumó puntos en más fechas, aunque aún así teniendo sus problemas mecánicos en algunas veces como en Malasia o Estados Unidos, pero en general era una mejora en comparación a 2006, sobre todo la última carrera de Brasil, donde hizo grandes maniobras sobre los pilotos de BMW, consiguiendo terminar cuarto, siendo su mejor resultado, para posteriormente en la primera carrera de Australia 2008, lograr su primer podio terminando tercero, en una alocada carrera que solo terminaron 6 pilotos. Pero lo que sin duda es posiblemente lo más destacado en su etapa en el equipo Williams, fue sin duda la carrera de Singapur, donde se vio beneficiado tras el safety car provocado por el choque de Nelson Piquet Jr., llegando a liderar la carrera por un buen tiempo, pero que tristemente no pudo ser una victoria, debido a una sanción de 10 segundos, que le dieron por parar en boxes cuando estaba cerrado, lo que evitó una posible primera victoria para el piloto alemán, pero aún así fue una gran carrera que le permitió terminar segundo. Y luego llegó el 2009, la que fue su mejor temporada con el equipo inglés. Su consistencia sumando puntos fue bastante buena a diferencia de las temporadas anteriores, aunque en ese año no logró ningún podio, y sus mejores resultados fueron cuartas posiciones en Hungría y su natal Alemania. Pero aunque ese año había sido muy bueno, Rosberg ya quería ganar carreras y por supuesto ganar el campeonato, por lo que el alemán tomó la decisión de irse del equipo Williams, para emigrar al recién regresado equipo Mercedes-Benz, en donde tendría como compañero de equipo al mismísimo Michael Schumacher, quien regresaba a la Fórmula 1 después de 3 años sin competir. Sin embargo no volvió con el mismo rendimiento que tenía en el 2006, por lo que Rosberg pasó por encima de él en las 3 temporadas que compartieron equipo, en 2010 siendo bastante regular, incluso subiendo al podio en 3 ocasiones, mientras que en 2011, sería casi lo mismo que en 2010, solo que con la diferencia de que no lograría ningún podio ese año. De hecho, en el Gran Premio de China, Rosberg estuvo rodando primero, pero un problema con el combustible hizo que solo pudiera ser quinto, sin lograr ningún podio por todo el 2011, pero siendo bastante regular en los puntos. Y luego en la temporada 2012, después de no sumar puntos en las 2 primeras carreras, en la tercera carrera en China, Nico sorprendentemente consiguió la pole por primera vez en su historia, para hacer una carrera perfecta en la que consiguió su primera victoria, después de 6 años en la máxima categoría.
Pero además de esa gran carrera en China, y de un segundo lugar en el Gran Premio del Mónaco, esta fue la temporada más inestable de Rosberg en Mercedes, o sea, siguió teniendo una regularidad buena en las carreras hasta la carrera de Singapur, pero desde la carrera de Japón hasta la última carrera en Brasil, el alemán no consiguió sumar un solo punto más, siendo un cierre de temporada muy olvidable para un piloto que venía demostrando buena regularidad en los 3 años anteriores. Después del retiro definitivo de Schumacher al terminar el 2012, en el 2013 el piloto de McLaren Lewis Hamilton, decidió fichar por Mercedes para esa temporada, decisión que fue una de las más acertadas en toda la Fórmula 1, ya que McLaren bajó demasiado su rendimiento en el 2013, mientras que Mercedes lo mejoró, en una temporada en la que Rosberg consiguió la pole en 3 ocasiones consecutivas, pero que no pudo hacer mucho en 2 de esas carreras, debido a que los Mercedes sufrían mucho en las carreras por la degradación de los cauchos. Sin embargo, ese problema fue rápidamente solucionado, ya que en la siguiente carrera en Mónaco, Rosberg logró su segunda victoria de su carrera en Mónaco, sumando otra victoria más en el alocado Gran Premio de Gran Bretaña, y otros 2 podios en las carreras de la India y Abu Dhabi, que le otorgaron a Mercedes el segundo lugar en el Mundial de Constructores. A partir de la temporada 2014, con la llegada de la era turbo y los motores UP6, la escudería Mercedes se convirtió en el mejor carro de la temporada, que provocó que ninguna otra escudería pudiese plantarles cara, lo que quiere decir que Rosberg y Hamilton iban a ser los contendientes a la corona del Mundial del 2014. Rosberg logró su 4ª victoria en la primera carrera de Australia, aprovechando el abandono de su compañero, en una temporada que Rosberg lideró durante la primera mitad de la temporada, pero para su mala suerte, no pudo mantenerse en la cabeza del mundial en la segunda mitad, donde Hamilton ganó 5 carreras seguidas, lo que le otorgó su segundo campeonato, ante un Rosberg que llegó con muy pocas opciones de ganar el mundial a la última carrera, mientras que en 2015, después de hacer una temporada en la que estuvo cerca de conseguir el mundial, pasó a una en la que estuvo muy lejos de su compañero de equipo, aunque logró ganar algunas carreras. Fue un año en el que Hamilton le pasó por encima, donde el británico ganó su tercer mundial con 3 carreras de antelación, en una lluviosa carrera en los Estados Unidos donde Rosberg lideraba la carrera, pero que en las últimas vueltas se salió de la pista por un error que hizo que Lewis lo adelantara llevándose el mundial de forma aplastante. Eso sí, hay que admitir que Rosberg tuvo varios infortunios, como la rotura de motor en Italia en la penúltima vuelta, o el problema de acelerador en Rusia, pero en fin, la realidad es que sin duda no fue el año de Nico. Y así es como llegamos a 2016, la temporada que sin duda, la rivalidad entre Rosberg y Hamilton llegaría a su punto más alto, en un año que se describe como aprovecha cuando tu oponente tenga un problema para así ganar, cosa que Rosberg hizo en las primeras 4 carreras, aprovechando las malas salidas de Hamilton y sus problemas en clasificación, para lograr la victoria en las 4 primeras carreras, hasta que llegaría una carrera que echaría más leña al fuego en su rivalidad. La carrera no podía ser otra que no fuera la de España, donde apenas en la primera vuelta ambos pilotos de Mercedes chocarían y quedarían fuera de combate instantáneamente, a su vez que Hamilton empezaría a machacar a Rosberg durante los siguientes grandes premios, el más destacado siendo el de Austria, donde en la última vuelta de la carrera, ambos Mercedes chocaron cuando peleaban por la victoria, provocando que Rosberg cayera del primer puesto hasta el 4º, haciendo que junto más victorias de Hamilton, y errores en las carreras de Inglaterra y Alemania, hicieron que el inglés se posicionara como líder del mundial con 19 puntos de ventaja al terminar la primera mitad del año, pero como dije, este año se caracterizó por aprovechar inconvenientes de otro, y eso es lo que Rosberg hizo en la segunda mitad de la temporada, ganando 3 carreras seguidas, recuperando el liderato del mundial, algo sumado a otra victoria en Japón, y una rotura de motor de Hamilton en Malasia, hizo que Rosberg tuviera una ventaja de 33 puntos. A falta de 4 carreras, no obstante, esa ventaja se comenzó a encoger y encoger carrera tras carrera, donde Rosberg tenía que terminar mínimo segundo 3 veces y tercero una vez para ganar el mundial, y para su fortuna, el alemán cumplió su misión, y ganó el mundial de 2016 por tan solo 5 puntos de ventaja sobre Hamilton, en una apasionante temporada donde estos dos pilotos pasaron de grandes amigos desde el karting, a fuertes rivales que aprovechaban cualquier error del otro para vencer. Pero en fin, en total, Nico demoró 10 años, 8 meses, 2 semanas y 1 día para ganar el campeonato desde su primera participación en el 2006. Nigel Mansell.
Llegamos finalmente al piloto que a día de hoy es el que más ha tardado en conseguir un campeonato en la Fórmula 1, y el piloto que ha sido apodado como el bigote cósmico por el usuario Spectrox. Ya desde los años 70, Mansell no solo demostraba un gran rendimiento para las carreras de carros, sino también las ganas enormes que tenía por hacer lo que tanto amaba, desde vender su casa solo para conseguir dinero suficiente en 1976 para competir en la Fórmula Ford, hasta escapar de un hospital del que había sido hospitalizado ese mismo año, para así asistir a la última carrera de esa temporada y ganar el mundial de la dichosa categoría. Luego de pasar por la Fórmula 3 en los años del 78 y 79, Colin Chapman, el dueño del equipo Lotus, se dio cuenta de las habilidades del piloto británico, tras pasar un test en uno de sus carros, fichándolo como piloto de su equipo a finales del año 1980 en el Gran Premio de Austria, donde un escape de combustible se derramaba sobre la espalda del piloto, pero sus ganas de correr eran tan altas, que no le importó para nada, y procedió a hacer su debut en el Gran Circo. Después de participar en 3 carreras en el 80, y no terminar ninguna de ellas, la temporada 1981 comenzó de una manera similar, hasta que en la 5ª carrera de Bélgica, Nigel logró conseguir un sorprendente podio en el circuito de Zolder, junto a otras 2 carreras en los puntos en España y en Las Vegas, pero teniendo bastantes abandonos, sobre todo por falta de confiabilidad del vehículo, cosa parecida en la temporada 1982, donde abandonó muchas competencias, y el podio que consiguió en Brasil, fue en parte por la descalificación de los 2 primeros clasificados por infringir la cantidad de peso mínimo en el monoplaza. Sin embargo, a pesar de los abandonos, Colin Chapman confiaba en que Nigel tendría éxito, pero a finales de 1982, Colin Chapman perdió la vida, cosa que hizo que el señor Peter Warr fuese el nuevo jefe de Lotus, una persona que no confiaba en el piloto británico, pero aún así, Mansell siguió consiguiendo podios, incluso en el 84 logró su primera pole en el Gran Premio de Estados Unidos, para finalizar sexto, empujando el carro hasta la meta, y cayendo desmayado en el intento por la fuerte ola de calor. Destacando también los momentos de gloria que tuvo en Mónaco liderando unas cuantas vueltas bajo la lluvia con una cómoda ventaja, pero abandonando tras cometer un error en la pista, provocando que Peter lo defenestara, haciendo que el británico abandonara el equipo Lotus, para irse al equipo Williams. Incluso el señor Warr llegó a decir que Mansell no ganaría ninguna carrera mientras tuviese un agujero en el culo. Ya en el equipo Williams, Mansell ya seguía mejorando como piloto, siendo más regular que en sus años en Lotus, hasta conseguir sus 2 primeras victorias a final de temporada. Pero llegaría la temporada 1986, siendo donde Mansell tendría como compañero de equipo al brasileño Nelson Piquet, en una temporada donde Nigel logró muchas victorias, y protagonizando un cerrado final en el Gran Premio de España, quedándose a 0.014 milésimas de la victoria de Ayrton Senna, y lo más destacable de su temporada, fue la victoria del Gran Premio de Inglaterra, siendo un regalo para el jefe del equipo, quien regresaba a las competiciones, después de un gravísimo accidente que lo dejó en silla de ruedas durante el resto de su vida, y además de esa victoria, Mansell obtuvo 4 victorias y 8 podios más en la temporada, que le permitieron llegar como líder a la última carrera de Australia, pero faltando 20 vueltas para el final, Nigel sufrió un fuerte reventón que lo obligó a abandonar la carrera, perdiendo el campeonato por tan solo 2 puntos, ante un Alain Prost que venció el mundial. En la temporada 1987, Nigel nuevamente tuvo oportunidad de pelear por el mundial, pero lo volvió a perder, esta vez ante su compañero de equipo Nelson Piquet, quien ganó menos carreras que Mansell, donde sin duda lo más épico para el inglés, fue cuando ganó su Gran Premio natal por segunda vez, haciéndole un gran adelantamiento a Piquet en la penúltima vuelta, pero aún así, Piquet fue más regular en lo que a consistencia se refiere a lo largo del año, y sufriendo menos problemas mecánicos, y por si no fuera suficiente, el equipo Williams tuvo un problema con los de Honda, debido a que Honda quería que fichasen a un piloto japonés para el 88, pero Williams se negó, lo que hizo que Honda se divorciara de Williams al terminar el año, por lo que para 1988, Williams usaría motores Yu, en una nefasta temporada en la que abandonaría 12 carreras de las 16, incluso ni participando en Bélgica e Italia, donde lo único rescatable sería los grandes premios de Gran Bretaña y España, donde logró terminar segundo en esas veces.
Tal fue lo decepcionante que fue la temporada 88, que Nigel decidió emigrar para Ferrari, siendo el último fichaje que hizo Enzo Ferrari antes de su muerte a mediados del 88, en una temporada irregular, como sus primeros años en Lotus, pero que pese a eso, pudo brindarle a Ferrari 2 victorias épicas, la primera en su debut con Ferrari en Brasil, derrotando a los pilotos de un resucitado equipo Williams que se empezaba a recuperar del nefasto año pasado, y otra gran victoria en Hungría, donde le hizo un gran adelantamiento al campeón de ese entonces, Ayrton Senna. Ya después en 1990, con la llegada del reciente campeón del 89, Alain Prost, las cosas se empezaron a complicar en el equipo para el bigote cósmico, debido a que según lo que él decía, su compañero siempre tenía un mejor y más confiable carro, aunque Prost irónicamente creía que el equipo favorecía al británico, y en cuanto a sus respectivos resultados, el francés terminó segundo en la clasificación, mientras que Mansell solo pudo ser quinto, en un año en el que llegó a anunciar su retiro definitivo de la Fórmula 1, después de abandonar su gran premio natal por un problema en la caja de cambios. Claro, al final por supuesto que continuó las siguientes fechas del año, eso lo decía más que nada por su enorme furia por no haber podido ganar una carrera en la que tuvo grandes expectativas, y en cuanto a cosas positivas, tenemos su victoria en el Gran Premio de Portugal, su épica salvada en el Gran Premio de San Marino, y el tremendo adelantamiento que le hizo a Gerard Gran Premio de México. Ya en la temporada 1991, Mansell decidió volver a Williams, viendo como el equipo había vuelto a ser de los grandes en el 89 y 90, tras su fallido proyecto con Ferrari, pero su inicio de temporada sería lamentable, con 3 abandonos en las 3 primeras carreras, y un desafortunado Gran Premio de Canadá, donde abandonó en la última vuelta, cuando ya tenía la victoria en el bolsillo. Pero sin embargo, Mansell no se daría por vencido, ya que después de eso, comenzaría a tener mucha más regularidad, logrando 3 segundos puestos y 4 victorias en las siguientes competencias, una de ellas siendo la tercera que ganó en su país, vengando su derrota del año anterior en Ferrari. Faltando 3 carreras para el final del campeonato, Nigel tenía una desventaja de 24 puntos sobre el brasileño Ayrton Senna, después de un Gran Premio de Portugal donde Mansell tuvo que abandonar cuando iba de primero, dificultándole la misión de conseguir el mundial, pero para su fortuna, la suerte le sonrió en el siguiente Gran Premio en España, carrera donde Senna solo pudo ser quinto, y donde Mansell pudo ganar, encogiendo la ventaja del piloto de McLaren a 16 puntos, así llegando a la penúltima carrera de Suzuka, donde Mansell tenía que ganar, y Senna debía ser tercero, o peor, para que así el inglés tuviera opciones de pelear hasta la última carrera de Australia. Pero para su desgracia, el piloto no duró 10 vueltas en la carrera, debido a una salida de pista en la que quedó estancado, dejándole el mundial en bandeja de plata a un Senna que consiguió su tercer mundial, fallando en su tercero intento para ganar la corona. Sin duda lamentable. Pero aún después de 11 temporadas sin ganar la gloria, el bigote cósmico no se dio por vencido, y siguió compitiendo para la temporada 1992, en donde para la mayor fortuna de su carrera, en la que manejaría uno de los mejores carros de la historia de la Fórmula 1, un potente Williams diseñado por Adrian Newey y Patrick Head, donde montarían diferentes complementos aerodinámicos, como la caja de cambios semiautomática, el control de tracción, que hacían al carro más fácil de manejar, y daba facilidad en condiciones de lluvia, algo sumado a la experiencia de Nigel con el equipo Williams, hizo que la temporada 1992 fuese un año perfecto, ganando nada menos que 9 de las 11 primeras carreras, con las excepciones de Canadá, donde Mansell tuvo que abandonar, y la de Mónaco, en la que el mismísimo Ayrton Senna, al volante de un McLaren muy inferior al todopoderoso Williams, ganó la carrera resistiendo todos los intentos de Nigel. Y así fue como finalmente, en el Gran Premio de Hungría, con una enorme ventaja de 52 puntos sobre su compañero de equipo, ganó el campeonato del 92, con nada menos que 5 carreras de antelación, después de pasar por 3 equipos diferentes durante 12 largos años, y 3 intentos fallidos. Finalmente, Nigel Mansell ganó su primer y único campeonato, convirtiéndose hasta el día de hoy, en el piloto que más se tardó en ganar un campeonato mundial de Fórmula 1, tardándose nada menos que 11 años, 11 meses, 4 semanas y 2 días, lo cual en términos más fáciles, son 12 años, menos una. Y bueno, ya con todas estas historias dichas, finalmente llegamos al final de este larguísimo video. Espero les haya gustado este tema, si fue así, pues me alegro haberlos entretenido con esto.
Aunque bueno, soy consciente de que el video no es perfecto, ya que hubo algunos errores de audio, debido a unos fallos en la aplicación del Locuendo, pero pese a todo eso, aún así pude terminar este proyecto. En fin, con este video sobre los 10 pilotos que más tardaron en ganar su primer campeonato en la Fórmula 1, sin más que decir me despido, los saluda Marquito.